vamos para nuestro siguiente panelista en esta noche. Se prepara ya la doctora Anet Jiménez y con la doctora Anet Jiménez tenemos otro tema muy importante que está directamente relacionado con el consumo de nuestros productos y es la temática de la nutrición y la suplementación. Buenas noches, doctora Anet. Un placer tenerte en este primer foro médico de Actives y toda la familia Actives ha estado enviando muchísimas preguntas, más de 700 preguntas. Ojalá las voy a poder leer todas. No es cierto, doctora Anet, pero hemos extraído las más importantes para el común denominador de todos nuestros consumidores. La primera pregunta que tenemos para ti, doctora Anet, es ¿qué relación tiene la alimentación con los productos de Actives? Si quiero mejorar alguna patología viral o quiero prevenir alguna infección como COVID-19. Hola, buenas noches, Francisco. Muy contenta, muy emocionada de toda la gente que está en este panel y espero que pueda explicar de una manera simple para poder dar a conocer todas estas respuestas de estas preguntas. Quiero compartir pantalla para darle respuesta a esta primera pregunta. Es algo muy sencillo. Si ustedes han tenido oportunidad de escucharme en algunas otras conferencias, creo que es vital, súper importante mostrar nuevamente esto. Creo yo que es una pregunta muy importante porque es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estar muy al pendiente en nuestro sistema respiratorio y más por lo que estamos viviendo sobre el COVID. Tenemos ese temor de que si empezamos a estornudar o si nos duele la garganta, empezamos con situaciones de que si es COVID, no es COVID, etcétera. Entonces, esa situación, pues sí, nos está preocupando muchísimo. Yo quiero mencionarles que si nosotros buscamos el estado de bienestar y la salud, tenemos que estar muy, muy concentrados en estos 4 pilares, que es la nutrición, la suplementación, el control de estrés y el ejercicio moderado. Yo he puntualizado mucho en estos 2 pilares, que es la nutrición y la suplementación, porque en el 100% de nuestro bienestar representan el 80%. Entonces, creo yo que aquí lo importante para hacer este tipo de prevención en cuanto al sistema respiratorio, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema inmune, ¿sí? Muy importante el fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Es súper vital nuestro sistema inmune, pero también para que este sistema inmunológico esté óptimo en nuestro organismo, primero que nada tenemos que cuidar este punto que es el sueño, que sea un sueño adecuado, un sueño de calidad. Si hablamos de adultos o de personas que están en la tercera edad, hablamos entre 7 y 8 horas de tener un buen sueño, un sueño adecuado. En niños se adapta según la edad. Otros de los puntos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta pues es una buena nutrición, no puedo dejarlo de decir, y súper importante para nuestro organismo, de verdad, siempre lo puntualizo en mis pacientes, es hacer 5 comidas al día, súper importante, 5 comidas al día, y que cada una de estas comidas lleve los 3 macronutrientes que se conocen como proteínas, carbohidratos y grasas, para poder también tener los micronutrientes adecuados. Otra de las cosas que es importantísimo para nuestro sistema inmunológico que reaccione de una manera óptima es la suplementación, pero hablamos de una suplementación que tenga control epigenético. Vamos a escuchar muchísimo la palabra epigenética hoy en día y lo hemos escuchado también en otras conferencias. Pero sí, les decía yo lo importante que es esta diapositiva que ustedes están viendo en la parte de los pilares. Les decía que la nutrición y la suplementación en un 100% del estado de bienestar y la salud representa el 80%. Entonces, por eso siempre estoy puntualizando en estos dos pilares en cuanto a la nutrición y a la suplementación. Y darle respuesta a esta primera pregunta, más que nada por la preocupación de nuestro sistema respiratorio y por lo que estamos viviendo del COVID, tenemos ese temor que si estornudamos, que si nos duele la garganta, tenemos
ciertas situaciones que nos puede también alterar hasta los procesos digestivos por el temor de que no sabemos qué está pasando en nuestro cuerpo. Entonces yo les decía hace ratito con mucha certeza que lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestro sistema inmune. Si podemos pasar a la otra diapositiva, el sistema inmunológico es fundamental y óptimo que sí lo podamos tener, porque influye mucho en el primer punto, que si podemos dar un clic más, les decía que el sueño es súper, súper importante para que nuestro sistema inmune reaccione de una manera saludable. Un sueño óptimo que en el caso de los adultos tiene que ser entre 7 y 8 horas. En el caso de los niños se adapta según la edad del niño. Obviamente el sueño de los niños es fundamental porque ahí se manifiesta la hormona de crecimiento que es vital para ellos. La parte de una buena nutrición, en esto pues obviamente quiero puntualizar y es algo que siempre se los digo a mis pacientes para que ustedes tengan un estilo de vida súper saludable. Lo primero que tienen que hacer es hacer 5 comidas, y podemos dar clic nuevamente, y por supuesto que nuestra alimentación esté acompañada de 3 grupos de alimentos que se llaman macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y que también dentro de estos macronutrientes se encuentran micronutrientes. ¿Podemos dar clic? Otro clic, por favor, Joana. Otro de los puntos importantísimos es el apoyo de suplementación, pero una suplementación que sea de control epigenético, que tenga un respaldo científico, seamos responsables en esta parte. Aunque tenemos millones de suplementos en el mercado, tenemos que puntualizar muy bien, fijarnos muy bien en qué estamos tomando. Inclusive en profesión tenemos que ser muy éticos en lo que estamos prescribiendo. Precisamente vamos a escuchar mucho del término epigenética, y se los voy a explicar muy fácilmente. Epigenética es algo que podemos cambiar en nuestro gen, es decir, nuestra codificación genética no la podemos cambiar, es como parte de nuestra historia, de nuestros antecedentes familiares, pero sí podemos cambiar nuestra expresión genética. Y eso lo hacemos a través de la nutrición y la suplementación. Pero una nutrición y una suplementación epigenética tiene que tener control epigenético, principalmente una suplementación que nos lleve a un proceso de regulación entre la célula antiinflamatoria y proinflamatoria, es decir, que tengamos un equilibrio en el proceso de inflamación celular. También tener un suplemento que nos ayude a controlar o modular el estrés oxidativo dentro de nuestro organismo. Sabemos que tenemos muchas células y que están en nuestros órganos estas células. Entonces, si nosotros regulamos el estrés oxidativo, entonces vamos a hacer que nuestros órganos actúen de manera adecuada, y si ustedes tienen alguna enfermedad, entonces vamos a evitar las complicaciones. Y también súper importante, muy importante creo yo, que tengamos microbiotas saludables. La mayoría de las enfermedades empiezan por el intestino, principalmente las respiratorias también. Tenemos por eso que puntualizar mucho en la parte de tener una microbiota saludable. Y por último, hacer un ejercicio moderado, ¿sí? Un ejercicio que nos lleve a que nosotros cuando terminemos el ejercicio tengamos energía, no excedernos en más de 1 hora, no somos atletas de alto rendimiento, y si lo hacemos, entonces ahí sí, con más razón, acercarse a una nutrióloga para poder llevar una orientación nutricional más adecuada. ¿Cómo puedo concluir sobre esta respuesta? Pues sí, precisamente para que nosotros tengamos una mejor respuesta cuando tenemos alguna situación viral. Primero que nada tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico con estos puntos que acabo de explicar. Francisco. Gracias, doctora. Esto nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. ¿Es realmente el Link un generador de flora intestinal para protegernos de tanta enfermedad digestiva a causa de proteína animal? Cuando yo vi esta pregunta se me hizo súper interesante, porque muchas veces hablamos del metabolismo de los carbohidratos, del metabolismo de las grasas, pero no hablamos tanto del metabolismo de las proteínas.
Lo que sí es una realidad es que el tipo de dieta que generalmente nosotros llevamos es esta dieta occidental, en donde sí es rica en proteínas y muy pobre en fibra. Entonces, obviamente sí influye mucho e impacta mucho en nuestra microbiota intestinal, por eso puntualizo mucho en que siempre tenemos que comer los 3 grupos de alimentos. Más adelante voy a explicar un poquito mejor esta parte, pero si hablamos sobre el metabolismo de las proteínas, cuando nosotros ingerimos este grupo de alimentos, obviamente a través de enzimas que están en la boca, en el estómago y en el intestino delgado, se desdoblan hasta hacerlos más sencillos, que son los aminoácidos, y estos aminoácidos también se convierten en metabolitos y llegan al intestino grueso, y algunas bacterias fermentan estos metabolitos. Pero existen metabolitos, vamos a decirlo así, nocivos, que hacen que dañen esta microbiota intestinal, obviamente hace que se vuelva permeable esta microbiota intestinal, entonces que tengamos la entrada de patógenos negativos y que influyen mucho también en los procesos inflamatorios celulares. Entonces, mi recomendación es que de verdad ustedes se enfoquen mucho en hacer los tiempos de comida, que son 5, hacer una dieta balanceada, o sea, que lleve proteínas, carbohidratos y grasas, pero proteínas en una proporción adecuada, o sea, proporcional a su organismo, y que sean proteínas de calidad y que sean cortes magros, que utilicen también carbohidratos, que tengan, son carbohidratos naturales como frutas y verduras, de preferencia frutas que tengan que ver como los frutos de invierno o frutos del bosque, que también se llaman así, que son de baja carga glicémica, y utilizar verduras de preferencia verdes, porque entonces vamos a tener presente esta fibra que es vital para nuestra microbiota intestinal, para estas bacterias benéficas que habitan en nuestra microbiota intestinal. Utilizar grasas, obviamente, de fácil digestión, que se le dicen monosaturadas, que son favorables, y por supuesto utilizar, yo recomiendo mucho en mis pacientes cuando tienen un problema así, pues el link, que aparte de tener el ácido butírico, que es el ingrediente principal, pues también nos va a ayudar a tener obviamente otros ingredientes que están dentro del link, que son prebióticos, que nos van a ayudar a que estas fibras, estas bacterias las fermenten y hagan esa permeabilidad, esta capa selectiva ligeramente que nos va a permitir que estas bacterias negativas no entren. Entonces, mi recomendación es basarse principalmente en hacer una dieta rica en fibras para poder minorizar estos metabolitos nocivos que nos causan a veces las proteínas. Entonces, sí es importantísimo una dieta adecuada. Perfecto, doctora Ned. También nos preguntan cómo, a pesar de comer bien, de no fumar, de no beber y de no trasnochar, se presentan frecuentemente dolores de cabeza, sueño inexplicable en espacios del día y cansancio constante. ¿Deberíamos entonces, doctora, tomar Genomex, Link y Optimen? Sí, por supuesto lo recomiendo. Mire, aquí les estoy poniendo en sus pantallas el reporte de inflamación silenciosa o celular. Hace ratito la doctora Giovanna lo dijo de verdad muy acertado, y coincido muchísimo con ella, porque cuando llegan al consultorio generalmente ya tienen algún síntoma o algún signo que está refiriendo que ya ese paciente tiene algo desde días atrás o desde meses atrás o inclusive años atrás. Entonces, por eso quise poner esta diapositiva, porque es un reporte de inflamación silenciosa en donde, si ustedes tienen 3 aciertos de estas 14 preguntas, estamos hablando de un proceso inflamatorio celular, y por supuesto viene de la mano el consumo de trifecta para que podamos regular estos procesos. Primero que nada es si tu cintura mide más de 90 centímetros o tienes un sobrepeso, si se te antojan los carbohidratos, si tienes constantemente hambre, si tienes obviamente cansancio después de hacer ejercicio, o de plano no haces ejercicio, si has perdido brillo en tus uñas, cabello reseco, sin vida. Ahorita he escuchado muchísimo sobre la caída de cabello, si eres estreñido, si tienes sueño excesivo, que es una de las preguntas que
que puntualizaba en esta pregunta que me hacías. Aturdimiento al levantarse, o sea, dificultades para levantarse, falta de concentración, la pérdida de bienestar o la sensación de bienestar y felicidad, si hay dolores de cabeza. Fíjense bien, muchas veces vemos normal que tengamos dolores de cabeza 1 o 2 veces a la semana. Créanme que no es normal, no es por el calor, no es por la situación que estamos viviendo, simplemente es algo que sí está accionando a lo que estamos viviendo. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta sobre esto. El agotamiento, por supuesto, es un factor. Y si nosotros contestamos 3 aciertos en este test o en este reporte, estamos hablando de un proceso inflamatorio celular que tenemos que tomar muy en cuenta. Y es por eso que sí, por supuesto, sugiero Trifecta en el consumo. ¿Por qué? Porque los tres productos en sinergia nos van a ayudar precisamente a la regulación del proceso inflamatorio, a alejarnos de un estrés oxidativo severo que nos lleve a un envejecimiento acelerado, que nos va a proteger nuestro sistema inmunológico y más que nada a llevarnos a una calidad de vida, que es lo que realmente ahorita estamos buscando y que mucha gente, por lo que estamos viviendo, está tomando mucho en cuenta. Estamos evolucionando en este aspecto de cuidar más a nuestro organismo, y si hacemos esto, pues obviamente todos los sistemas se van a ver beneficiados. Gracias, doctora Ned. Dicho esto, hay una pregunta también muy importante y retomamos lo que mencionaba el doctor Daniel Hernández, que nos ibas a hablar un poco más acerca del link. ¿Qué relación real tiene el cerebro con el tracto digestivo, identificando lo que como, los tiempos en que lo hago para no enfermar? ¿Puedo suplementarme con vitamina C, D y E, que es lo que los médicos recomiendan? Claro que sí. Bueno, sabemos que el cerebro se le ha como determinado como el segundo cerebro y, perdón, el aparato digestivo se ha determinado como el segundo cerebro, y sí hay una relación impresionante sobre el cerebro y el aparato digestivo, más que nada nuestra parte intestinal o nuestra microbiota intestinal. Yo algunas veces en algunos de mis socios siempre les he dicho que si ustedes tienen algún familiar con enfermedades neurológicas, les pregunten a esos pacientitos si antes de presentarse esa enfermedad neurológica tuvieron algún problema digestivo, y el 95% van a decir que sí. Por eso hay esa estrecha relación a que nosotros debemos de cuidar muchísimo también a esta microbiota intestinal, a estas bacterias que habitan en nuestra microbiota intestinal, que no pagan renta, pero que son vitales porque también cambian esa situación genética, y es súper importante que sí la cuidemos. Se ha descubierto que el aparato digestivo tiene una red neuronal similar a la que tiene el cerebro, por eso la importancia de cuidar esta parte. Impacta mucho todo lo que sucede, todas nuestras emociones impactan mucho en el aparato digestivo. Cuando nosotros sentimos algún miedo o, por ejemplo, sentimos que algo nos está avergonzando, nos cambia obviamente el color de la piel, pero también impacta mucho en la parte digestiva. Entonces es súper importante sí cuidar la microbiota intestinal. El 90% de la serotonina se segrega en el aparato digestivo, que tiene que ver también con estados de ánimo, con el estado de bienestar, de felicidad, de sentirnos calmados, de sentirnos con esa sensación de bienestar. Pues obviamente sí tiene que ver muchísimo la alimentación, sí tiene que ver lo que estamos eligiendo para comer, sí tiene que ver los horarios de comidas, por supuesto que tiene que ver. Y si hablamos también de nuestro estilo de vida, tenemos que hacer un poquito de esa retrospección, de ver cómo estamos alimentándonos para saber qué está sucediendo, porque muchas veces no hay una situación emocional como tal, pero sí no nos sentimos bien emocionalmente, y es algo que está influyendo en la parte digestiva. Entonces, por eso sí tenemos que cuidar nuestra microbiota intestinal, y
cuidar también ese balance entre lo que es el proceso inflamatorio celular, que a lo mejor son términos que se oyen complicados, pero son silenciosos. Es decir, cuando tenemos un paciente que es diabético, no dice, hoy me duele la diabetes, ¿ok? Pero sí puede tener complicaciones, y esto es porque tenemos un proceso inflamatorio celular, y esto también se va de la mano a que hubo un proceso de estrés oxidativo severo en ese organismo. Entonces, las vitaminas no hacen esa regulación de estrés oxidativo. Tenemos que usar suplementos de control epigenético, precisamente para que logremos lo que mencionaba el doctor Daniel Hernández, logremos que este cambio sí suceda en nuestro organismo. Entonces, no quiero de alguna manera decir las vitaminas no sirven para nada. Al contrario, hay vitaminas que nos ayudan a activar el hierro, el colágeno, etcétera. Pero si nosotros queremos regular el estrés oxidativo, si queremos tener microbiota saludable, si queremos tener sistema neurológico saludable, si queremos tener sistemas digestivos saludables, sí tenemos que usar una suplementación adecuada, no nada más las vitaminas que conocemos comúnmente. Gracias, doctora Anet. También nos pregunta otra persona hablando de microbiota intestinal, que si de forma natural tiene la función primordial de identificar y ayudar la selectividad de los nutrientes. Es decir, que el link reemplaza alguno de los nutrientes que no ingerimos en la ingesta diaria, doctora. Bueno, una de las cosas que sí tenemos que es una realidad es que muchas veces por el ritmo que llevamos de vida no consumimos en todas las comidas la cantidad adecuada de fibra, ¿ok? Por eso tenemos que apoyarnos mucho con la suplementación. Y efectivamente el Link tiene ingredientes que pueden ayudarnos muchísimo a que esta microbiota intestinal esté saludable. Es decir, a que estas fibras se fermenten y sean el alimento fundamental de estas bacterias que viven en nuestro organismo, y que también lo que hace el Link, que también tiene prebióticos, lo que hace también es que estas fibras, que son el alimento primordial y principal de estas bacterias, es decir, les encanta a estas bacterias, hagan su función. Entonces estas bacterias, además de hacer su función, se van reproduciendo y van haciendo esta protección en nuestra mucosa intestinal, esta barrera principalmente en nuestra mucosa intestinal totalmente selectiva. ¿Y por qué digo selectiva? ¿Por qué nos ayuda en esta parte selectiva? Porque va a hacer que nuestros macronutrientes se absorban, ya sea proteínas, carbohidratos y grasas. Que nuestros micronutrientes se absorban, ya sean vitaminas y minerales. O sea, si nosotros tenemos microbiotas sanas, nos va a ayudar a la absorción del calcio, del magnesio, del zinc, etc. Si nosotros, por ejemplo, también tenemos microbiotas saludables, también vamos a poder consumir alimentos que antes no podíamos. Es decir, vamos a disminuir esa intolerancia a alimentos. Muchas veces no tiene que ver la edad. Hay gente joven que tiene intolerancias a alimentos, hay gente joven que tiene alergias alimentarias, y es precisamente porque las microbiotas intestinales no están sanas, que están con fuga, se puede decir también, están porosas, hacen que ese intestino sea poroso, hacen que ese intestino sea permeable, entonces permita la entrada de patógenos negativos y que se vean afectados todos nuestros sistemas, sistema respiratorio, nervioso, inmunológico, neurológico. Entonces sí es súper importante, sí ayudarnos con una suplementación. En el caso de la pregunta, hay personas que sí son muy puntuales en una dieta muy buena en fibra y por supuesto son microbiotas muy sanas, pero yo creo que para que nosotros siempre tengamos garantizado que esas microbiotas van a estar de manera óptima, podemos ayudarnos con una suplementación. Perfecto, doctora. Y obviamente esto nos lleva a un tema del día a día de toda nuestra familia Actis acerca del sistema inmune. Y esta pregunta es concerniente justamente a esto. ¿Cómo puedo saber si el sistema inmunológico está fortalecido o débil, y cómo puedo suplementarlo si está débil? ¿La inflamación y el dolor son síntomas de que el sistema inmune es débil, doctora?
Sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Hay otros, me encanta porque muchas veces queremos tener como puntos importantes que tenemos que saber, o sea, cuando nosotros tenemos esa información nos ayuda mucho a saber qué está pasando con nuestro organismo. Por eso les ponía yo hace ratito el reporte de las 14 preguntas. Y si ustedes tienen 3 aciertos, estamos hablando de un proceso inflamatorio celular y cuando tenemos un proceso inflamatorio celular, también se ve afectado el sistema inmune. Pero yo podría agregar otras cosillas ahí. Por ejemplo, una de las de lo que sí podemos darnos cuenta si nuestro sistema inmunológico es débil son esas personas que tienen, por ejemplo, enfermedades como respiratorias, como una simple gripe y que le dure más de 10 días y que inclusive se complique. Eso quiere decir que nuestro sistema inmunológico está débil. Otra de las cosas es tener procesos digestivos, o sea, por ejemplo, diarreas, inflamaciones abdominales, etcétera. También nos está diciendo que nos puede debilitar el sistema inmunológico. Otra de las cosas también es la mala cicatrización. Los procesos, por ejemplo, si tenemos un golpe que nos tarde mucho en sanar esa inflamación aguda, sí estamos hablando que nos puede afectar ese sistema inmunológico y hacer también una retrospección de cómo estamos comiendo, si estamos haciendo las 5 comidas al día, mínimo hay que hacer 4, entonces si estamos haciendo las comidas, si estamos incluyendo una buena fuente de fibra en nuestra alimentación, si estamos consumiendo agua, si estamos durmiendo adecuadamente. Entonces, todo eso influye para saber si nuestro sistema inmunológico está débil y llevarlo a un sistema óptimo, claro. Gracias, doctora Anet. Vamos terminando ya con las múltiples preguntas que habían para ti. Y la verdad, en la última pregunta hay algo interesante. ¿Cuáles son las principales afecciones o enfermedades, doctoras, que atacan a nosotros los latinos? ¿Cómo puede Trifecta ayudar a mejorarlas como suplemento alimenticio? Y finalmente, doctora, yo quiero agregar algo más a esta pregunta. ¿Cuáles son realmente tus recomendaciones finales para cerrar esta participación tuya en el foro médico de ATLETS? Bueno, si podemos mencionar, vamos a mencionar 7 enfermedades más comunes que nos da a los latinos, estamos hablando en la parte adulta. Pues podemos hablar de hipertensión arterial, podemos hablar de diabetes tipo 2, podemos hablar de cáncer. Cáncer, los más comunes son el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Enfermedades como depresión, enfermedades como también procesos de ansiedad. O sea, hay muchísima gente de verdad que está pasando por procesos ansiosos y no está tomando en cuenta esto y no está acudiendo a los médicos para poder llevar una buena orientación sobre esto. Y por supuesto la obesidad, o sea, son de las enfermedades que más nos dan a los latinos, tienen muchísimo que ver. Obviamente la alimentación que llevemos, el ritmo de vida que llevemos, y bueno, de la mano, como les mencionaba, y para concluir esta pregunta y para concluir mi participación, recuerden que la nutrición adecuada es fundamental. Entonces, para poder hacer que nuestros genes estén expresándose de una manera saludable y de una manera sana y estar en ese estado de bienestar, tenemos que hacer una buena nutrición. Una buena nutrición quiere decir, repito, hacer 5 comidas, mínimo 4 comidas al día. Hacer siempre que en las 5 o las 4 comidas tengamos presentes los 3 grupos de alimentos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, que también se llaman lípidos, a eso se le llaman macronutrientes. Que los carbohidratos de verdad sean que no tengan altas cargas glicémicas, como los carbohidratos procesados que tienen obviamente la presencia de gluten y que hacen mucho daño en nuestros microbiota intestinales. Creo yo que aquí viene la invitación a que ustedes se acerquen a una persona profesional que sea nutrióloga y que en familia les den una orientación para que escuchen ustedes lo importante que hacer de hacer estas recomendaciones que les estoy diciendo. Y por supuesto también hacer un ejercicio moderado, llevar obviamente un buen control de estrés y la suplementación de
de nuestros 3 productos que les llamamos trifecta, que tienen ese control epigenético, que tiene un respaldo científico. La forma en que yo lo doy serían dos capsulitas de Link en ayuno, o lo pueden fraccionar, es decir, una capsulita de Link antes del desayuno y una capsulita de Link antes de la cena, para tener un efecto prolongado también. Utilizar, por ejemplo, el Genomex, ya hablamos mucho sobre este suplemento precisamente para la regulación y la modulación del estrés oxidativo, y llevar siempre a esta regulación del sistema celular, y evitar y alejarnos de las enfermedades crónico-degenerativas, y como lo mencionaba, si la tenemos, evitarnos la complicación, ¿ok? En el caso de Genomex, les decía, es una capsulita. En la comida, súper importante consumirla con alimentos, muy importante consumirla con alimentos para llevar a cabo una mejor biodisponibilidad. Y, por ejemplo, en el caso de Optimen, utilizarlo como suplemento, no como un analgésico natural, sino como suplemento, porque nos ayuda también a esa parte de esa regulación del proceso inflamatorio agudo y crónico, y por eso es tan importante que toman como suplemento. Entonces, en este caso serían 2 capsulitas por la noche. Así es la forma en que yo recomiendo trifecta, y sí es súper importante la buena nutrición y una buena suplementación.